Imagina un evento tan sombrío y misterioso que ha sacudido los cimientos de la fe a lo largo de los siglos. Una profecía que habla de 3 días en los que el mundo se sumergirá en una oscuridad total, donde solo los que estén preparados espiritualmente podrán sobrevivir. ¿Qué son exactamente estos 3 días de oscuridad? Y lo más importante, ¿estamos realmente preparados para lo que está por venir? En este video, descubrirás el origen de esta intrigante profecía. Exploraremos las señales que supuestamente la preceden y entenderemos qué podría significar para el futuro de la humanidad. Haremos un análisis profundo de las Escrituras, visiones y relatos que mencionan este evento apocalíptico. Si alguna vez te has preguntado qué sucedería si el mundo fuera envuelto en tinieblas durante 3 días, este video es para ti. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar tu perspectiva sobre el futuro y desafiar todo lo que creías saber sobre el fin de los tiempos. La Biblia es un libro lleno de misterios, enseñanzas y profecías que han intrigado e inspirado a personas a lo largo de los siglos. Entre las muchas historias y símbolos poderosos que presenta, hay un pasaje en particular que ha capturado la imaginación de creyentes y estudiosos: la profecía de los 3 días de oscuridad, descrita en Éxodo 10, 21, 29. Esta narrativa forma parte de las famosas plagas de Egipto, y la oscuridad que cayó sobre el país es uno de los eventos más aterradores y significativos del Antiguo Testamento. ¿Pero qué representa esta oscuridad? ¿Cuál es el significado espiritual y profético detrás de estos 3 días de tinieblas? ¿Y cómo se conecta esta profecía con el mundo moderno y nuestras vidas hoy en día? Vamos a explorar este pasaje en detalle, reflexionando sobre su contexto histórico, su simbolismo y las lecciones que podemos extraer para nuestro tiempo. A lo largo del texto, haremos preguntas importantes para mantener el pensamiento crítico y el corazón abierto, permitiendo que esta antigua profecía hable a nuestro mundo contemporáneo. La historia de los 3 días de oscuridad forma parte del relato bíblico de las 10 plagas que Dios envió sobre Egipto para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Estas plagas fueron manifestaciones del poder divino, cada una de ellas desafiando las fuerzas naturales y los dioses de Egipto, demostrando que el Dios de Israel era superior a cualquier otra deidad. La 9ª plaga, descrita en Éxodo 10, 21, 29, involucró una oscuridad profunda y palpable que cubrió todo Egipto durante 3 días. Esta oscuridad era tan intensa que las personas no podían verse unas a otras, y nadie se levantó de su lugar durante todo ese tiempo. Sin embargo, donde vivían los israelitas, había luz en sus casas. Esta separación entre luz y oscuridad sirve como un fuerte contraste, simbolizando la diferencia entre el pueblo de Dios y aquellos que se oponen a él. Pero, ¿por qué Dios eligió la oscuridad como una de las plagas? ¿Cuál era el propósito de esta oscuridad tan densa que podía sentirse? ¿Y qué nos enseña esto sobre el carácter de Dios y su relación con la humanidad? En la Biblia, la oscuridad se usa frecuentemente como un símbolo de juicio divino, alejamiento de Dios y el caos que resulta cuando las personas se desvían de sus caminos. La oscuridad, como vemos en Éxodo 10, no es solo una ausencia de luz física, sino también una metáfora para la ausencia de la luz espiritual de Dios. Representa el estado de confusión, desesperación y separación de Dios que ocurre cuando el hombre rechaza su voluntad. Esta oscuridad en Egipto fue un juicio directo sobre el faraón y su pueblo, que persistieron en su rebelión contra Dios y se negaron a liberar a los israelitas. También fue una humillación para los dioses egipcios, especialmente para Ra, el dios del sol, que era uno de los dioses más poderosos y venerados en Egipto. Al traer la oscuridad, Dios estaba demostrando que Él era el verdadero soberano sobre la creación, capaz de controlar incluso la luz del sol. ¿Alguna vez has pensado en cómo esta oscuridad puede aplicarse a nuestras vidas hoy en día? ¿También enfrentamos periodos de oscuridad espiritual? ¿Y cómo podemos encontrar la luz de Dios en medio de esas tinieblas? Incluso después de presenciar tantas plagas devastadoras, el faraón continuó endureciendo su corazón, negándose a liberar a los israelitas. La oscuridad, aunque aterradora, no fue suficiente para romper el orgullo del faraón. Esta obstinación del faraón es un ejemplo claro de cómo el orgullo y la rebelión pueden cegar a una persona,
impidiéndole ver la verdad, incluso cuando se manifiesta claramente ante sus ojos. Esta resistencia del faraón nos lleva a reflexionar sobre la dureza del corazón humano. ¿Cuántas veces en nuestra propia vida ignoramos las señales de Dios debido a nuestro orgullo o terquedad? También endurecemos nuestros corazones, negándonos a escuchar la voz de Dios cuando Él nos llama a cambiar o a seguir su voluntad. ¿Y qué sucede cuando permitimos que la oscuridad espiritual se instale en nuestros corazones? En contraste con la dureza del faraón, vemos en Moisés un ejemplo de fe y obediencia inquebrantables. Moisés no se dejó intimidar por las amenazas del faraón, ni se comprometió con las demandas del rey de Egipto. Permaneció firme en lo que Dios le había ordenado, confiando en que Dios cumpliría sus promesas y liberaría a su pueblo. Moisés representa la luz de la fe que brilla en medio de la oscuridad. Nos enseña que, incluso cuando las circunstancias a nuestro alrededor parecen desesperadas, la fe en Dios puede guiarnos y sustentarnos. La luz que brillaba en las casas de los israelitas durante los 3 días de oscuridad es un símbolo de esta fe que no se apaga, incluso en los momentos más oscuros. ¿Cómo podemos cultivar esta luz de la fe en nuestras propias vidas? ¿Qué podemos aprender del ejemplo de Moisés para enfrentar los desafíos y las oscuridades que surgen en nuestro camino? Algunas interpretaciones modernas ven la profecía de los 3 días de oscuridad como una predicción de eventos futuros, posiblemente relacionados con el fin de los tiempos. Hay quienes creen que estos 3 días de oscuridad pueden repetirse, ya sea de forma literal o simbólica, como parte de los juicios que ocurrirán antes de la segunda venida de Cristo. Estas interpretaciones sugieren que el mundo se está acercando a un periodo de oscuridad espiritual, similar al que Egipto experimentó. Signos como desastres naturales, crisis ambientales y el aumento de la inmoralidad son vistos por muchos como indicadores de que un gran tiempo de tribulación está por venir. ¿Estamos preparados para enfrentar un periodo de oscuridad, ya sea físico o espiritual? ¿Cómo podemos prepararnos para los desafíos que pueden estar por delante? ¿Y qué nos enseña la profecía de los 3 días de oscuridad sobre la necesidad de estar espiritualmente alerta y preparados? La posibilidad de enfrentar un periodo de oscuridad, ya sea literal o simbólico, nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia vida espiritual. ¿Cómo podemos prepararnos para tiempos difíciles? La respuesta está en fortalecer nuestra fe, construir comunidades de fe solidarias y mantener la luz de Dios encendida en nuestros corazones. Esto implica más que solo una preparación física, como almacenar alimentos o velas, aunque esto también puede tener su lugar. La verdadera preparación es espiritual, es profundizar nuestra relación con Dios, fortalecer nuestra vida de oración, meditar en la palabra de Dios y vivir de acuerdo con sus mandamientos. ¿Estamos viviendo de una manera que nos prepara para enfrentar las tinieblas? ¿Qué más podemos hacer para asegurarnos de que, cuando llegue la oscuridad, estaremos listos para brillar con la luz de Cristo? La profecía de los 3 días de oscuridad nos recuerda la soberanía de Dios sobre toda la creación y la necesidad de permanecer firmes en nuestra fe, incluso en tiempos de tribulación. Nos desafía a examinar nuestras propias vidas y considerar cómo estamos respondiendo a los desafíos espirituales que enfrentamos. La oscuridad puede ser aterradora, pero la Biblia nos asegura que la luz de Dios es más fuerte que cualquier tiniebla. Así como los israelitas tenían luz en sus casas, mientras Egipto estaba sumido en la oscuridad, nosotros también podemos tener la certeza de que la luz de Cristo brillará en nuestras vidas, independientemente de las circunstancias. ¿Estás listo para enfrentar la oscuridad con fe y confianza en Dios? ¿Cómo puedes aplicar las lecciones de esta profecía en tu vida hoy? Comparte tus reflexiones y experiencias, y busquemos juntos la luz que nunca se apaga, incluso en las noches más oscuras. Imaginen un periodo en el que la luz del sol, la luz de las velas y cualquier otra fuente de claridad se vuelven completamente ineficaces. La oscuridad que cubrió Egipto durante la 9ª plaga se describió como una oscuridad palpable, tan densa que se podía sentir. No era solo una ausencia de luz, sino una presencia opresiva de oscuridad que envolvía a todo y a todos. Esta experiencia debió haber sido extremadamente angustiante y desorientadora para los egipcios.
¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que te sentiste completamente perdido o abrumado? ¿Cómo lidiaste con la sensación de estar inmerso en la oscuridad, tanto física como emocionalmente? Esa sensación de desamparo puede intensificarse cuando no hay una salida visible a la vista. Mientras Egipto estaba sumido en tinieblas, una luz brillaba en las casas de los israelitas. Esta luz contrastaba fuertemente con la oscuridad que cubría el país y servía como una señal clara de que el pueblo de Dios estaba protegido y separado de los juicios que caían sobre Egipto. ¿Qué puede enseñarnos esta diferencia de experiencias sobre la protección divina? ¿Cómo imaginas que se sintieron los israelitas al saber que estaban en un lugar de seguridad y luz, mientras la nación a su alrededor estaba envuelta en tinieblas? Esta protección no era solo física, sino también espiritual, mostrando que Dios estaba con su pueblo y los mantenía seguros en medio del caos. Esta oscuridad no solo fue un desafío al sistema natural, sino también un golpe directo al dios solar de los egipcios, Ra. En Egipto, Ra era venerado como el dios del sol, una de las deidades más poderosas y reverenciadas. Al enviar una oscuridad tan intensa, Dios estaba demostrando su supremacía sobre Ra y todos los demás dioses egipcios. ¿Cuál es la importancia de que Dios desafíe directamente a las divinidades y creencias locales? ¿Cómo refleja esto la manera en que Él se relaciona con las creencias y sistemas que desafían su autoridad? Cuando enfrentamos situaciones en las que nuestras creencias son desafiadas, ¿cómo podemos encontrar coraje y confianza para mantenernos fieles a nuestra fe? La oscuridad que cubrió Egipto puede verse como un símbolo de juicio divino y de separación de Dios. En la Biblia, la oscuridad a menudo representa confusión, caos y el alejamiento de la luz divina. La oscuridad palpable sirvió como una advertencia severa para el faraón y para el pueblo egipcio sobre las consecuencias de rechazar la voluntad de Dios y resistir su llamado. ¿Alguna vez has experimentado una oscuridad espiritual en tu vida? ¿Cómo identificaste ese momento de alejamiento o confusión? ¿Y qué hiciste para buscar nuevamente la luz divina? La oscuridad espiritual puede ser una forma de alertarnos sobre la necesidad de volver a Dios y reevaluar nuestra caminata espiritual. Incluso frente a una plaga tan devastadora, el faraón continuó endureciendo su corazón y se negó a liberar a los israelitas. Esta obstinación ejemplifica cómo el orgullo y la resistencia pueden cegar a una persona ante la verdad y la necesidad de cambio. La oscuridad, aunque aplastante, no fue suficiente para romper la determinación del faraón en su oposición a Dios. ¿Cómo reaccionarías si estuvieras en la posición del faraón, enfrentando señales tan claras de poder divino? Es difícil reconocer nuestros propios errores y cambiar de dirección cuando estamos atrapados en el orgullo y la resistencia. La dureza del corazón del faraón nos lleva a considerar cómo podemos trabajar para mantener nuestros corazones abiertos y receptivos a la guía de Dios, incluso cuando esto requiere cambios difíciles. La profecía de la oscuridad también tiene relevancia para el mundo moderno. Muchos creen que vivimos en un tiempo de creciente oscuridad espiritual y moral, y la historia del Éxodo puede servir como una advertencia y una esperanza. Así como Dios separó la luz de la oscuridad para proteger a su pueblo, Él promete estar con nosotros en nuestros propios periodos de tribulación y oscuridad. ¿Qué crees que la crisis espiritual y moral actual en nuestro mundo puede enseñarnos sobre la necesidad de buscar la luz divina? ¿Cómo podemos preparar nuestros corazones y mentes para enfrentar tiempos de oscuridad espiritual? ¿Cuál es el papel de la comunidad de fe en apoyar a los demás durante estos periodos desafiantes? En la Biblia, la oscuridad frecuentemente aparece como un signo de juicio divino. Por ejemplo, en la 9ª plaga de Egipto, descrita en Éxodo 10, 21-29, una oscuridad densa envolvió a Egipto como uno de los castigos impuestos por Dios. Esta oscuridad no era meramente física, sino que también tenía un profundo significado espiritual, simbolizando la separación y el juicio de Dios sobre aquellos que no obedecieron sus órdenes. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación donde la sensación de desamparo y confusión parecía tan intensa como la oscuridad descrita en la Biblia? Estas experiencias pueden servir como momentos de reflexión
sobre cómo enfrentamos el juicio y las consecuencias de nuestras acciones. En otros pasajes bíblicos, la oscuridad representa el abandono de Dios. En Mateo 27:45, durante la crucifixión de Jesús, hay una descripción de oscuridad sobre la tierra, simbolizando la sensación de abandono que Jesús experimentó al cargar el peso de los pecados de la humanidad. La oscuridad aquí refleja el momento en que Dios parece estar distante, intensificando el sufrimiento de Jesús y enfatizando la profundidad del sacrificio. ¿Alguna vez has sentido que Dios estaba distante en momentos de dificultad extrema? Estos momentos de oscuridad espiritual pueden ser desafiantes, pero también son oportunidades para buscar una comprensión más profunda de nuestra fe y conexión con Dios. La oscuridad en la Biblia también puede manifestar el desagrado de Dios. En Jeremías 13:16, Dios advierte que vendrá la oscuridad como consecuencia del pecado y la rebeldía. La oscuridad aquí es una señal visible de la desaprobación divina y de la necesidad de arrepentimiento y cambio. ¿Cómo interpretas las consecuencias de nuestros actos en relación con el desagrado de Dios? Es importante reflexionar sobre cómo nuestras acciones pueden estar en desacuerdo con la voluntad divina y buscar maneras de alinear nuestra vida con los principios de Dios para evitar la oscuridad espiritual. A pesar del simbolismo de la oscuridad como juicio y abandono, la Biblia también ofrece esperanza. En Juan 8:12, Jesús se declara como la luz del mundo, prometiendo que quien le siga no andará en tinieblas. La luz de Cristo es una promesa de orientación y esperanza, incluso en los momentos más oscuros. ¿Cómo ha impactado la luz de Cristo tu vida en tiempos de dificultad? La presencia de la luz divina en nuestras vidas puede transformar nuestra experiencia de oscuridad, trayendo claridad y esperanza donde antes había confusión y miedo. En muchos casos, la oscuridad en la Biblia es un llamado al arrepentimiento. En Joel 2:31, la oscuridad precede el gran y terrible día del Señor, que es un tiempo de juicio y también de oportunidad para la redención. La oscuridad sirve como un recordatorio de que necesitamos volvernos a Dios y buscar su misericordia. ¿Qué pasos estás tomando para volver a Dios en tu vida? El arrepentimiento es una parte crucial de la relación con Dios, y la oscuridad puede ser una señal de que es hora de buscar una renovación espiritual. En la vida moderna, la metáfora de la oscuridad sigue siendo relevante. Enfrentamos momentos de incertidumbre y desafío que pueden hacernos sentir como si estuviéramos en medio de una oscuridad impenetrable. El mensaje bíblico de que Dios usa la oscuridad para enseñarnos y llamarnos al arrepentimiento puede ser una fuente de aliento y reflexión. ¿Cómo lidias con la oscuridad en tu vida hoy? Considerar las lecciones bíblicas sobre la oscuridad puede ayudar a encontrar una perspectiva más profunda sobre los desafíos y mantener la fe en tiempos difíciles. Vivimos tiempos de grandes cambios y desafíos, y muchos comienzan a comparar la era actual con el antiguo Egipto descrito en la Biblia. Con las crisis ambientales, sociales y espirituales que enfrentamos, hay una creciente percepción de que estamos al borde de un momento crítico de oscuridad espiritual. Vamos a explorar esta analogía y lo que puede significar para nosotros hoy. El antiguo Egipto, como se describe en la Biblia, era una nación que enfrentaba la oposición directa de Dios a través de las plagas. La última y una de las más significativas fue la oscuridad que cubrió la tierra durante 3 días, simbolizando un juicio divino y la separación entre los que estaban con Dios y los que no. Muchos creen que nuestra era actual está empezando a reflejar esas condiciones de oscuridad espiritual. ¿Alguna vez te has preguntado si las crisis actuales, como la corrupción, la injusticia y la creciente falta de valores espirituales, podrían ser señales de que estamos enfrentando una oscuridad espiritual similar? La analogía con Egipto puede ayudarnos a entender el significado de estas crisis y cómo pueden estar moldeando nuestra realidad espiritual. El Egipto antiguo era conocido por su opresión e idolatría, desafiando directamente al Dios de los israelitas. De manera similar, el mundo moderno a menudo se describe como una era de creciente secularización y rechazo de los principios divinos. Las crisis ambientales, la polarización social y la pérdida de valores espirituales
pueden verse como ecos de la opresión y la oscuridad que marcaron el Egipto antiguo. ¿Cómo percibes la relación entre los desafíos espirituales y los cambios sociales que estamos viviendo? El paralelo con Egipto puede proporcionar una perspectiva más profunda sobre lo que estamos enfrentando y cómo eso puede afectar nuestra vida espiritual. La oscuridad espiritual es un concepto que se refiere a la falta de claridad, entendimiento y conexión con Dios. Puede manifestarse de varias formas: crisis personales, falta de propósito, confusión moral y un sentimiento generalizado de desesperanza. Así como en Egipto, donde la oscuridad física simbolizaba un abandono espiritual, la oscuridad espiritual hoy puede ser una señal de alejamiento de Dios y de sus principios. ¿Sientes que hay una creciente oscuridad espiritual a tu alrededor? ¿Cuáles son las señales que identificas en tu vida y en la sociedad que indican una falta de claridad y conexión espiritual? En Egipto, la oscuridad obligó a los egipcios a confrontar sus creencias y su relación con Dios. Hoy, la oscuridad espiritual también puede ser un llamado para que confrontemos nuestras propias creencias y valores. Muchas personas pueden reaccionar a esta oscuridad buscando respuestas en nuevas filosofías, religiones o prácticas espirituales, mientras que otras pueden sentirse desorientadas y perdidas. ¿Cómo reaccionas a las crisis espirituales y personales que enfrentas? La forma en que respondemos a estos desafíos puede determinar cómo lidiamos con la oscuridad espiritual y cómo buscamos la luz. Así como en la historia bíblica, donde la luz permaneció en las casas de los israelitas durante la oscuridad en Egipto, la luz espiritual es una metáfora de la presencia de Dios en nuestras vidas. Buscar esta luz es crucial para superar la oscuridad espiritual. Jesús se declaró como la luz del mundo, Juan 8:12, prometiendo que aquellos que lo siguen no caminarán en tinieblas. ¿Qué significa para ti tener la luz de Cristo en tu vida? ¿Cómo puedes buscar y mantener esta luz en medio de las dificultades y desafíos actuales? Si realmente estamos acercándonos a un periodo crítico de oscuridad espiritual, es vital prepararnos. Esto implica fortalecer nuestra fe, buscar una conexión más profunda con Dios y construir comunidades de apoyo espiritual. Prepararse espiritualmente puede significar desarrollar prácticas de oración, meditación y estudio de las Escrituras, así como fortalecer los lazos con otros creyentes. ¿Qué pasos estás tomando para prepararte para enfrentar la oscuridad espiritual? ¿Cómo puedes fortalecer tu fe y construir una red de apoyo espiritual a tu alrededor? Antes de continuar, quiero pedirte que hagas clic en el botón de suscribirte y actives la campana de notificaciones para ser el primero en saber cuándo se publica nuevo contenido imperdible. Tu apoyo es esencial para que podamos traer más videos como este. Y si el video te ayudó o inspiró, deja tu me gusta y compártelo con amigos y familiares. Juntos, profundicemos nuestro conocimiento y transformemos nuestra comprensión de la palabra. Emprendamos este viaje juntos. Vivimos en una era donde la interconexión global es más evidente que nunca, y los eventos en una parte del mundo pueden reflejarse rápidamente en otra. En medio de esta era de incertidumbres, muchos observadores han señalado los desastres naturales y las crisis ambientales como señales de una oscuridad inminente. Pero, ¿qué nos dicen realmente estos eventos sobre el futuro? Vamos a explorar cómo estas señales pueden estar indicando un periodo de oscuridad inminente y cómo podemos interpretar estos cambios en nuestro contexto espiritual y social. En los últimos años, el mundo ha sido testigo de un aumento significativo en eventos climáticos extremos y desastres naturales. Huracanes más devastadores, incendios forestales incontrolables, inundaciones severas y olas de calor sin precedentes son solo algunos ejemplos de las crisis ambientales que se han vuelto más frecuentes e intensas. Además, las crisis ambientales, como la degradación de los ecosistemas y la contaminación, también están empeorando. ¿Alguna vez te has preguntado si estos desastres naturales y crisis ambientales podrían ser más que simples eventos aislados? Muchos creen que estos eventos pueden ser señales de un periodo de oscuridad inminente, reflejando una crisis más profunda que afecta no solo al medio ambiente, sino también a nuestra espiritualidad y nuestra relación con el mundo. Históricamente, los desastres naturales y las crisis ambientales
se han interpretado como señales de juicio divino o eventos que preceden periodos de gran cambio. En la Biblia, por ejemplo, las plagas de Egipto se ven como señales de un juicio inminente y de la necesidad de transformación. La oscuridad que cubrió Egipto, la lluvia de granizo y los otros desastres fueron señales del desagrado de Dios y del deseo de llevar al pueblo a una nueva comprensión y comportamiento. ¿Cómo pueden estos eventos históricos ayudarnos a interpretar lo que estamos viviendo hoy? ¿Existe un paralelismo entre las señales descritas en las Escrituras y los desastres naturales y crisis ambientales que enfrentamos actualmente? Reflexionar sobre esto puede darnos una perspectiva más profunda sobre el significado de los eventos actuales. Cada desastre natural puede verse como un llamado a la reflexión y al cambio. Cuando un huracán devastador azota una región, una inundación arrasa una ciudad o un incendio forestal destruye vastas áreas de vegetación, estos eventos no solo afectan el entorno físico, sino que también tienen implicaciones espirituales y sociales. A menudo, sirven como un recordatorio de nuestra vulnerabilidad y de la necesidad de una conexión más profunda con valores espirituales. ¿Cómo ves la conexión entre estos desastres y tu vida espiritual? Estos eventos están desafiando la forma en que ves el mundo y tu relación con él. La crisis ambiental es una cuestión global que toca todas las áreas de la vida humana, desde la salud hasta la economía y la política. El cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad tienen efectos profundos y duraderos sobre la forma en que vivimos e interactuamos con el planeta. Estas crisis no solo afectan nuestro bienestar físico, sino que también tienen un impacto significativo en nuestra espiritualidad y en la forma en que nos relacionamos con la creación. ¿Has reflexionado sobre cómo la degradación ambiental está influyendo en tu vida espiritual? ¿Qué pueden enseñarnos estos desafíos sobre nuestra responsabilidad hacia la creación y la necesidad de actuar de manera más consciente y responsable? Si los desastres naturales y las crisis ambientales son señales de un periodo de oscuridad inminente, ¿cómo podemos prepararnos espiritualmente para enfrentar estos desafíos? Prepararse para la oscuridad inminente implica fortalecer nuestra fe, construir comunidades de apoyo y buscar una conexión más profunda con Dios. También es un momento para actuar de manera responsable y sostenible, respetando y cuidando el medio ambiente. ¿Qué pasos estás tomando para prepararte espiritualmente para los desafíos que puedan venir? ¿Cómo puedes fortalecer tu fe y contribuir a un mundo más sostenible y equilibrado? Incluso en tiempos de oscuridad, siempre hay posibilidad de encontrar la luz. La Biblia promete que, incluso en las situaciones más sombrías, la luz de Dios puede brillar y ofrecer esperanza. El profeta Isaías habla sobre la luz que brilla en las tinieblas, y Jesús se declaró como la luz del mundo. Juan 8:12. Estas promesas ofrecen consuelo y aliento en tiempos difíciles. ¿Cómo puedes encontrar y mantener la luz en tu vida, incluso cuando enfrentas desafíos y crisis? ¿Cuál es tu fuente de esperanza y cómo te guía a través de los momentos más difíciles? Cuando hablamos sobre la posibilidad de un periodo de 3 días de oscuridad, muchos pueden pensar en eventos catastróficos o en profecías antiguas. Sin embargo, esta idea es mucho más que una simple predicción. Sirve como un profundo llamado a estar espiritualmente alerta y preparados. La oscuridad descrita en las Escrituras no es solo una condición física, sino un símbolo poderoso de desafíos espirituales y tribulaciones. Vamos a explorar cómo esta posibilidad puede recordarnos la importancia de mantener nuestra fe y cómo la luz de Dios puede brillar intensamente, incluso en las circunstancias más sombrías. La oscuridad es un tema recurrente en la Biblia, frecuentemente asociada con el juicio divino y el abandono de Dios. En la 9ª plaga de Egipto, descrita en Éxodo 10, 21, 29, la oscuridad no era solo física, sino también espiritual. Egipto quedó cubierto por una oscuridad tan densa que podía ser sentida, mientras que los israelitas tenían luz en sus casas. Esta oscuridad simbolizaba la manifestación del desagrado de Dios y el juicio sobre un pueblo que rechazaba su voluntad. ¿Cómo te sientes en relación con la idea de que la oscuridad puede tener un profundo significado espiritual? Es posible que los desafíos que enfrentamos en nuestra vida personal
también sean una forma de oscuridad espiritual? El concepto de 3 días de oscuridad puede parecer distante de la realidad cotidiana, pero sirve como una poderosa advertencia para estar preparados espiritualmente. En momentos de crisis o gran tribulación, a menudo es fácil perder la fe y sentirse desamparado. Sin embargo, la Biblia nos enseña que incluso en las tinieblas más densas, la luz de Dios puede brillar intensamente. La preparación espiritual implica más que solo una preparación física. Es un estado de corazón y mente que está en sintonía con la voluntad divina y listo para enfrentar cualquier desafío con fe y esperanza. ¿Ya te has preparado espiritualmente para enfrentar posibles dificultades? ¿Cómo mantienes tu fe firme en tiempos de crisis? En Juan 8:12, Jesús declara: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esta promesa es un recordatorio poderoso de que, independientemente de las circunstancias, la presencia de Dios puede iluminar nuestro camino. Incluso si experimentamos periodos de oscuridad en nuestras vidas, la luz de Dios siempre está presente para guiarnos y consolarnos. ¿Cómo ha influido la luz de Dios en tu vida durante los momentos de oscuridad? ¿Cuáles son las formas en que sientes la presencia de Dios, incluso cuando enfrentas desafíos? La preparación espiritual no es una travesía solitaria. La comunidad de fe juega un papel crucial en apoyarnos y fortalecernos durante periodos de crisis. Construir una red de apoyo espiritual puede hacer una diferencia significativa en cómo enfrentamos los desafíos. Estar conectado con otros que comparten la misma fe puede proporcionar aliento, oración y apoyo mutuo. ¿Tienes una comunidad de fe que te apoya? ¿Cómo puede la comunión con otros creyentes ayudar en tu preparación espiritual y en tu capacidad para enfrentar tiempos difíciles? La posibilidad de un periodo de oscuridad de 3 días es una invitación a reflexionar sobre nuestra propia preparación espiritual y sobre cómo reaccionamos ante los desafíos. Es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de Dios es una fuente constante de esperanza y guía. Esta reflexión puede ayudarnos a mantener nuestra fe firme y a prepararnos para enfrentar cualquier dificultad con confianza y paz. ¿Cómo te preparas espiritualmente para enfrentar los desafíos de la vida? ¿Qué pasos puedes dar para fortalecer tu fe y asegurar que la luz de Dios siga brillando en tu vida? En última instancia, la posibilidad de 3 días de oscuridad es más que una advertencia sobre eventos futuros. Es un llamado a estar espiritualmente alertas y preparados. La luz de Dios puede brillar intensamente incluso en las circunstancias más oscuras, ofreciendo esperanza y guía. Al reflexionar sobre esta posibilidad y prepararnos espiritualmente, podemos encontrar paz y confianza, sabiendo que, independientemente de lo que suceda, la luz divina siempre está con nosotros. ¿Cómo puedes aplicar estos principios en tu vida cotidiana? Prepárate para enfrentar cualquier oscuridad con la certeza de que la luz de Dios nunca se apaga.